Bienvenido al canal de Aceite Motor. Hoy tenemos el análisis de aceite de mi coche personal Audi A4 2000 TDI Euro 6 de finales de 2015. Dicho vehículo lleva filtro de partículas DPF y doble válvula EGR de alta presión y baja presión con AdBlue. Todos los sistemas de vehículo están funcionando y el software es el original del fabricante. La función de parada y arranque automático Start Stop está desactivada ya que entiendo que es muy dañino para la mecánica aunque me penaliza muchísimo la velocidad media del intervalo. En mi caso la fiabilidad y longevidad del vehículo está con máxima prioridad. La capacidad total de aceite es de 4,7 a 5 litros y para realizar el intervalo no se ha añadido más aceite. Es importante contabilizar la cantidad de aceite usado. El filtro de aceite se ha cambiado y es otro factor importante ya que de no haberlo hecho queda una cantidad de aceite residual aún mayor entre 300 y 500 mililitros. Se puede resumir que el vehículo está de estricta serie, los kilómetros totales de este vehículo son de 150.992 kilómetros, el análisis es del 11 de junio del 2021, los kilómetros de este análisis son de 4.900 kilómetros y 85 horas de funcionamiento con una velocidad media de 57 kilómetros por hora. El consumo según el marcador del coche es de 3,9 litros y el real según los registros de consumo de la aplicación Speed Monitor es de 4,3 litros a los 100 kilómetros. El consumo total de este intervalo es de 220 litros de gasoil normal aproximadamente adulterando con diferentes aditivos como Bradal BDC, Manol Ester 9930 o Hydra mejorador de cetano. Dicho vehículo se compró con 120.000 kilómetros y hasta este momento de hacer el análisis se han hecho varios cambios sin estirar más de 10.000 kilómetros los cambios de aceite. Se puede deducir de que no se trata de un motor empantanado y que el desgaste que muestra el análisis es bastante real. No es un análisis después de haber hecho intervalos largos ya que después de hacer 20 o 30.000 kilómetros los análisis de aceite no son para tener en cuenta ya que parcialmente el desgaste de estos cambios alargados pasan en los siguientes análisis y además se puede afectar el TBN y TAN casi con toda seguridad. Esto sucede porque en el motor siempre queda aceite sin ser posible sacar ni por aspiración ni por gravedad, hay una estimación de 10 a 15% de la totalidad del cárter. El motor no se va a romper por hacer 20.000 kilómetros y aguantara pero mi objetivo es tener el vehículo 10 años sin averías y por esto busco el desgaste mínimo ya que no venderé el coche a corto plazo. Es importante matizar que el mantenimiento previo realizado antes de un análisis de aceite usado es crucial, si solo estoy valorando este análisis no es para nada técnico y el resultado puede cambiar muchísimo. La contaminación con el anterior aceite puede ser muy elevada y estos 10% o 15% de aceite que quedan pueden ser determinantes. Con esto hay que matizar que estirar un cambio deja una herencia para el aceite que entra nuevo y este no empieza de cero, empieza a trabajar ya con nivel de TBN y tan alterados y sobre todo lleva desgaste del anterior cambio. El enjuague después de un intervalo largo es recomendable o muy necesario según qué caso ya que de esta manera te aseguras de que has podido eliminar esta parte residual que queda. Cuando digo enjuague me refiero de usar aceite exclusivo para tal fin y no añadir 300 mililitros de aditivo llamado flush. Cuando se ve un estudio de lubricación en motores lo que se hace es hacer dos cambios de aceite con el aceite objetivo y el tercer cambio es el que utilizan para poder tener pruebas sin contaminación de los anteriores cambios. Dichas prácticas en la vida real no son posibles para la gran mayoría de usuarios y no veo la necesidad de semejante doble enjuague, con solo uno se obtiene el resultado deseado. Si hacen esto en los estudios está claro que hay una contaminación, la herencia de los anteriores cambios si no se tiene en cuenta la credibilidad de dicho estudio desaparece. Hace años se usaban los aceites de enjuague, algunos fabricantes los tienen, pero si no lo encuentras el aceite barato es una buena solución o simplemente acorta los cambios previos. Realmente si los anteriores cambios estaban hechos sin ser demasiado agresivos se puede empezar con los análisis y por un lado es muy buena manera ya que así se puede ver la realidad, por esto los primeros análisis de muchos usuarios salen con resultados medios o algo elevados. Ver un solo análisis de un vehículo sin tener una tendencia no es suficiente en absoluto, lo puedo tener en cuenta pero el resultado que me ofrece no es para nada determinante, puede salir patas arriba y puede salir muy bueno y lo más importante es tener resultados reales para poder establecer un plan de mantenimiento acorde a nuestro uso. El uso del vehículo es muy importante, no es lo mismo trayectos cortos y medios que un uso por autopista, la mejor manera de valorar es conocer la velocidad media total del intervalo. Yo mismo en mis dos coches personales comparando entre velocidad media de 42 km por hora y 57 km por hora veo una gran diferencia, teniendo apagado la función de parada y arranque automático Start Stop de los dos vehículos.
Los análisis de aceite usado son una herramienta para optimizar el cambio y buscar el punto dulce de cambiar en el momento más apropiado sin que los contaminantes empiezan a pasar factura y tener más desgaste. El objetivo de los análisis no es comparar rendimiento de diferentes aceites, si hay una tendencia algo se puede deducir pero reproducir las mismas condiciones de uso no es posible. Básicamente lo más importante es ver que se va en una dirección de tendencia positiva, es decir, usar el aceite, el aditivo que se elige, la viscosidad, etc. Y si las tendencias van bien puedes tener la conciencia de que lo estás haciendo correctamente. Después de la aclaración puedo continuar con el resultado del análisis, ya que he dejado claro que el resultado que vemos es un análisis de aceite usado es condicionado de los anteriores cambios. No se han hecho cambios alargados, no se han hecho enjuagues, es un análisis real, es decir, si yo hubiera querido podría haber hecho el enjuague previo y el resultado hubiera sido aún mejor. De todos modos, con este corto intervalo me estoy asegurando de que el siguiente va a salir aún mejor que este. Quizás la estrategia de hacer los intervalos cortitos sin enjuagues es muy razonable, yo he probado diferentes estrategias y publicaré todos los resultados. Empezaré por el cuadro amarillo de los aditivos. En este caso el aceite es un mix de varios aceites con viscosidad de un 5W40 de la parte baja de la tabla SAEJ300 casi un 5W30. Más o menos sabiendo lo que llevan los aceites C2 y C3 es parecido y a pesar de que hay una ligera parte de aceite full SAPS A3, B4 no se alteran demasiado los niveles de aditivos. La razón es que el C2 usado es muy bajo de cenizas y aditivos que se termina compensando con la pequeña parte de full SAPS usado. Por la razón de cenizas sulfatadas es importante tener esto en cuenta ya que el vehículo lleva filtro de partículas DPF, aunque en mi caso primero es proteger el motor y el filtro DPF es algo que me preocupa pero no por encima del motor. El objetivo de este vídeo no es hablar de mix de aceites ni fomentar esta práctica, de modo que no voy a entrar a explicar con todo detalle el por qué y qué aceites se usaron. Para los más escépticos de los mix les diré que tengo análisis de mix con 3 veces menor desgaste y cuando los fabricantes de aceites tengan una formulación que sirve para prevenir el desgaste por dilución de combustible y por el hollín dejaré de hacerlos totalmente y compraré sus aceites perfectamente formulados para los contaminantes. Igual que están sacando la norma API-SP para el efecto LSPI, ya pueden sacar una nueva norma para la dilución y el hollín también. Mientras no existen dichas formulaciones perfectamente formuladas para este problema, seguiré usando mix de varios aceites y aditivos porque la práctica de los años haciendo esto y los análisis de aceite me han demostrado de que lo que estoy haciendo está bien. En dos palabras, no me juzgues por hacer mix y piensa en lo que te acabo de decir porque no existe una norma abordando todos los problemas de dilución de los modernos Euro 6 que sufren de dilución. No hay problema alguno por hacer mix ya que los aceites deben de cumplir pruebas tanto de la norma API como la ACA y tienen que ser compatibles entre sí. Cuando cambiamos el aceite siempre se hace un mix entre aceite usado que queda en el motor y aceite nuevo, y si cambiamos de marca de aceite debido a la parte residual de entre 10 y 15% que no se puede sacar. Fósforo y zinc son los principales aditivos antidesgaste, también conocidos como ZDDP. En algunas formulaciones se puede ver más bajo como la ACSC4 o más elevados como en API CK4, en este caso son valores acordes a la norma europea ACAC2 y C3. Calcio 1884 ppm es el aditivo detergente neutralizante y está en valores normales. Boro 240 ppm es aditivo modificador de fricción y dispersante. La cantidad mostrada en análisis usado no concuerda con análisis virgen, la razón es que algo queda depositado en el motor. Molibdeno 9 ppm es aditivo modificador de fricción y es un valor bajo, prácticamente en estos aceites no se usa molibdeno o la cantidad es muy baja en uno de ellos. Los demás aditivos no son de importancia ya que no existen salvo el magnesio 22 ppm que es un aditivo detergente y neutralizante, en este caso es valor bajo y no es típico de ver esta cantidad y probablemente se trata de un valor sin importancia ya que los aceites usados no usan magnesio en su formulación. El cuadro verde es de contaminantes. Potasio y sodio se elevan si hay presencia de ciertos aditivos usados en los anticongelantes, pero también está usado el potasio por el aditivo de motor y transmisión Archoy la R9100. Como aquí no se ha usado, los valores son sin importancia bajos. Silicona es también conocido como silicio y se eleva en el caso de una entrada de aire sucio sin filtrar o también de aditivos antiespumantes usados por muchos fabricantes. También puede ser debido a una reciente reparación de alguna junta de silicona y finalmente aparecen restos en los análisis. Por último, también puede ser debido al uso de aditivos que usan la silicona como el caso del aditivo Neoprotec, pero en este análisis no está usado.
En todo caso el valor es muy bajo de 2 ppm y el filtro de aire de este coche hace perfectamente su función. En concreto este filtro lleva 60.000 kilómetros aproximadamente y el fabricante tiene hecho los cálculos de que puede llegar hasta los 80 o 90.000 kilómetros. Viendo los consumos de combustible los valores de hollín no parece en absoluto que un filtro con estos kilómetros es perjudicial. En algún análisis que ya comentaré cuando el filtro de aire es nuevo esta cantidad aumenta respecto a análisis con el filtro viejo y la razón es que los filtros de aire no empiezan a trabajar con la máxima eficiencia de filtrado, los fabricantes tienen muy bien callado el valor de eficiencia inicial de su filtro y entre una eficiencia inicial de 98% y 99% hay una enorme diferencia, no es solo un 1% ya que en esta pequeña diferencia se termina pasando muchísimas más partículas. Curioso que los filtros de aire no se miden por micras como los filtros de aceite y se miden por eficiencia con métodos estandarizados y polvos contaminantes estrictamente estandarizados para tal fin, es decir, no vale pillar cualquier cosa y probar por probar, si un laboratorio hace una prueba de un filtro el método es estandarizado y de ahí los polvos estrictamente estandarizados donde hay diferentes tamaños de partículas, de esta manera se puede decir que el filtro tiene una eficiencia en una prueba que puede ser reproducida en las mismas condiciones con el mismo polvo contaminante y las mismas cantidades de partículas. Ya más adelante quiero hacer algún vídeo enfocado en los estudios de filtración que hay unos cuantos muy interesantes donde se dice que el cambio muy a menudo es contraproducente debido a la eficiencia inicial más baja de los filtros nuevos, y que dicha eficiencia aumenta con el uso. Pocos fabricantes de filtros tienen esto anunciado ya que esto les perjudica. Donaldson por ejemplo en su web sí lo dice sin pelos en la lengua y es un fabricante mundialmente con muy buena fama y muy buenos productos. El tema es muy controvertido y mucha gente literalmente se niega a creer estos estudios pero no deja de ser una triste realidad de que se venden filtros de celulosa que con el uso mejora su capacidad de retención. Existen filtros sintéticos que sí tienen la eficiencia inicial elevada pero dichos filtros no se venden para todos los coches, esto lo están empezando a solucionar algunos fabricantes japoneses por ejemplo Honda vende para algunos de sus coches filtros de aire engrasados. Se dice que el polvo que entra en el motor por el filtro de aire es uno de los principales causantes de desgaste, no sirve de mucho montar un sofisticado sistema de filtración de aceite ya que la primera regla es no ensuciar para no tener que filtrar y aún así aunque se tenga el mejor sistema de filtración de aceite el polvo primero hace el daño entrando por la admisión y luego sigue haciendo daño continuo. Los fabricantes de filtros deberían de anunciar las eficiencias de filtrado y publicar las fichas técnicas. Conozco un usuario que después de insistir mucho un fabricante mundial le facilitó la ficha técnica de un filtro de aceite. El cuadro rojo es de los metales de desgaste. El hierro es el metal que más se eleva en los análisis de aceite usado y para tener una referencia de si es mucho o poco usamos la regla de dividir el desgaste por 1000 kilómetros recorridos. En este caso tenemos 12 partes por millón totales y esto es el equivalente de 2,4 partes por millón por 1000 kilómetros, es un valor razonable para las horas de uso y la contaminación. En el mundo de los análisis se entiende que 1 ppm por 1000 kilómetros es muy buen valor, 2 ppm valor medio y 3 ppm regular. No se puede comparar directamente motores gasolina con motores diésel o diferentes motores con diferentes cilindradas y capacidad de aceite, ni motores con estándares de emisiones diferentes ya que desde un Euro 5 hasta Euro 6 hay mucha diferencia, simplemente los motores modernos utilizan cada vez más por ciento de EGR y las regeneraciones son más a menudo. Lo mejor es buscar promedios del motor en el concreto es un EA 288 Euro 6 montado en una gran cantidad de vehículos del grupo BAC. Los laboratorios más experimentados como Blackstone de Estados Unidos tienen sus análisis valores promedios y esto es gracias a su enorme experiencia en este oficio. Dicho valor de desgaste está estrechamente ligado al cuadro azul donde se mide la dilución por combustible y hollín. Aquí quiero hacer un matiz, no hay reposición de aceite, si se hubiera rellenado aceite las cosas cambian porque de esta manera baja concentración de desgaste y contaminación, se alteran los niveles de TAN y TBN, tener un análisis con reposición no es malo lo que sucede es que hay que tener en cuenta esta reposición y para hacer una evaluación es más difícil. También es un motor con correa de distribución y se entiende de que los motores de cadena tienen más desgaste por tener piñones y la propia cadena como piezas de desgaste, es más dicho motor usa correa húmeda para la bomba de aceite y en teoría lo tiene todo muy bien diseñado para tener bajos niveles de desgaste. La mejor explicación técnica al aumento de hierro es que cuando se hacen regeneraciones de DPF filtro de partículas se hacen post-inyecciones en fase de expulsión y hay una entrada de combustible, cuando el gasoil choca con las camisas de los cilindros está lavando la película lubricante y se origina el desgaste en realidad es el bruñido de la camisa y llegado el punto de tener un bruñido desgastado hay un efecto llamado pulido de camisa o en inglés bore polish.
También se dice que por bajar la viscosidad del aceite o por interferir el combustible en el trabajo de los aditivos. Para no volver a repetir la explicación detallada de la dilución, el mecanismo de la entrada y los estudios de SAE, dejaré en la descripción el vídeo del anteriores análisis para los que no están al día. En todo caso, si hay una entrada de combustible significativa, hay desgaste elevado. El siguiente valor es el cromo 0 ppm y me parece razonable para el intervalo de 85 horas de funcionamiento. El níquel 1 ppm es bajo pero se eleva en algún análisis. El aluminio con 0 ppm es sorprendente, lo más normal es tener una relación de hierro y aluminio 4 en 1. Con una filtración de aire de mala calidad se eleva silicio y aluminio, y el cromo aquí con un filtro de aire con 60.000 kilómetros. Parece que la teoría de aumentar la eficiencia de filtrado con el uso tiene sentido, o al menos no se ve perjuicio de ningún tipo. El cobre es relativamente bajo para una dilución de menor a 2% de combustible, se eleva siempre en presencia de combustible, y la razón es que los casquillos de cobre o bronce acaban sufriendo con la presencia de combustible. Dichos casquillos de cobre o bronce se usan en las bielas lado pistón o en algunos engranajes. En vez de usar rodamientos está usado el casquillo de cobre o bronce. El plomo de 1 ppm y estaño 0 ppm son valores bajos, pero si no están presentes mejor. Dichos metales son usados básicamente en rodamientos de biela y bancada. Los demás metales son muy raros y casi no aparecen nunca con nivel elevado. Para hacer un primer análisis los valores son muy razonables y, como ya he explicado, depende de lo que se ha hecho antes. Dicho vehículo hace dos trayectos de 27 a 30 kilómetros y unos 60 kilómetros totales todos los días. Las regeneraciones de DPF cada 477 kilómetros, siempre porque el software tiene esta limitación de fábrica. Según mi estilo de conducción puedo llegar a realizar 1000 kilómetros, pero el software de fábrica es incomprensible. Cuando me estoy acercando a los 477 kilómetros ya sé que va a regenerar el DPF y se puede ver que tengo el hollín alrededor de 12 a 15 gramos y salta a 24 gramos valor máximo. He hablado con muchos especialistas en España para optimizar software y todos me han negado la posibilidad de ajustar el software de fábrica para que el filtro de partículas haga las regeneraciones por saturación total y no en plazo fijo de kilómetros. He contactado con usuarios de Alemania y en este país las optimizaciones están a otro nivel, que si es posible hacer esto, y es lo primero que se hace para poder regenerar lo menos posible y de esta manera tener menos dilución y automáticamente menos desgaste. Con esto quiero dejar claro que cuanto más amplio es el recorrido sin regeneración, los análisis son mejores. Bien, dicho análisis es del 2021 y en el momento de realizar este vídeo 2023 ya he aprendido mucho y hoy en día uso la estrategia de hacer regeneración a mi elección. El motivo es que cuando estoy llegando al plazo fijo de kilómetros tengo alrededor de 15 gramos, así que antes de que haga el salto a 24 gramos hago la regeneración y de esta manera no estoy regenerando un filtro de partículas supuestamente lleno hasta las cejas y el tiempo de todo el proceso es menor. También existe la posibilidad de posponer regeneración durante un breve tiempo que va en función de diferentes parámetros de kilómetros recorridos, los gramos, etc., pero no me compensa a no ser que en determinados momentos no me interesa hacer regeneración y así estoy evitando interrumpir una regeneración. Para no dar demasiado protagonismo a las regeneraciones y el software, ya hay videos al detalle de cómo lo hago. Como ya he explicado en el vídeo de mi otro coche, el A3, en este A4 también he instalado doble sistema de filtración de aceite bypass. Este análisis es aún sin el sistema instalado. Una de las razones para montar filtración adicional de aceite bypass era poder elevar la capacidad total de aceite y tener ligero margen. En este análisis no está montado el sistema de filtración adicional. Me llevó mucho tiempo de estudiar el sistema y planificar la instalación. De esta manera se mejora filtración, mejora refrigeración y el aumento de un 30 a 40% de aceite. Siempre es mejor tener 7 litros que 5 litros de capacidad total. Los que piensan que el sistema Franch no es equivalente a un sistema AMSOIL muy probablemente tengan razón. Yo no presumo tener un sistema con eficiencia de 98% y 2 micras, solo les diré que los análisis de aceite usado no me están defraudando y, como ya he repetido, sirve de aumentar la capacidad de tener una refrigeración extra adicional. Además, si estos sistemas ya los tenía en mis anteriores vehículos, solo ha hecho falta volver a instalarlos y poder disfrutar de las bondades de un aumento de capacidad de aceite, una capacidad extra de refrigeración y, si adicionalmente tengo una mejora de filtración, perfecto. Ya iré informando de los avances de estos sistemas de filtración adicional más adelante en otros videos.
También tengo un campo de vista muy amplio de los sistemas bypass de AMSOIL y no sirven para los motores modernos con dilución y es perfectamente visible con los análisis de aceite usado, simplemente un sistema de filtración no es capaz de detener la dilución, puede favorecer con el aumento de capacidad pero no se puede extraer el jugo de un sistema caro y filtros de un coste considerable, aquí es donde un Franz destaca porque sus filtros son más económicos muchísimo menos costosos, así que no se trata de tener el mejor sistema de filtración o el mejor aceite en un motor Euro 6 con dilución usado en condiciones desfavorables, simplemente cambia el aceite más a menudo aunque sea aceite barato es muchísimo mejor que usar aceite caro sistemas de filtración caros y alargar los intervalos. De esto último ya estoy bastante convencido en base a los resultados de análisis de aceite usado y no de sensaciones. Poco a poco pondré toda la información y así lo pueden ver muchos usuarios que desconocen totalmente lo que acabo de decir. El cuadro azul es de los contaminantes por combustible hollín y agua. El combustible en este caso menor a 2% es nivel bajo, hasta un 4 a 5% es valor límite y los análisis demuestran de que se eleva desgaste, tenerlo a estos niveles no me gusta y muchísimo menos más elevado. Según los criterios de algunos laboratorios es hasta máximo un 7% y se conoce que algunos fabricantes tienen el software de detección de dilución calibrados a dar el aviso en cuadro con 7%. Así que es el factor más importante de todo el análisis, siempre hay que ver si se eleva el desgaste de cobre y de hierro, si dichos niveles están más de lo normal está más que evidente de que no va bien y hay que adecuar el intervalo acorde a este factor crítico. La forma de medir de Polaris a veces es incomprensible, con tan solo un valor menor a 2 no gusta a los frikis de los análisis de aceite usado, y deberían de especificar exactamente la cantidad. Polaris no mide el biodiesel, solo mide el combustible total, pero hay otros laboratorios que sí separan la medición de los dos combustibles y podemos ver que en muchos casos el biodiesel es elevado, lo que significa que la entrada de combustible ha sido muchísimo más elevada pero se ha podido evaporar parcialmente el gasoil, pero el biodiesel es imposible de evaporar y su presencia es mucho más dañina para el motor. Se dice que el combustible se puede evaporar pero algunos estudios muy avanzados dicen que solo las fracciones menos pesadas del combustible y que las más pesadas permanecen. Existen varios métodos de medir el combustible y el que usa Polaris es de cromatografía de gases, al parecer es el método más usado para cuantificar la cantidad de combustible, no obstante después de realizar ya bastantes análisis de aceite usado para mí este método también tiene fallos y no es perfecto. Buscando información encontré información de que dicho método depende mucho de la experiencia del laboratorio del aceite virgen y de los aditivos usados en el aceite, pues ya os estoy adelantando de que en próximos videos os iré revelando con todo detalle que el ester de los aceites es capaz de confundir las mediciones de los laboratorios, siempre y cuando hay presencia de combustible, si no hay presencia de combustible entonces no es problema, si lo he dicho muy claro el ester y no me estoy confundiendo en absoluto, en próximos videos estará todo detallado a la perfección con todas las pruebas de mi afirmación. El hollín es bajo según esta lectura de Polaris marcando menor a 1 significa que no llega ni a 0,1%, no me gusta en absoluto la precisión de medir que tiene Polaris y el laboratorio alemán Olcheck en este aspecto son de lo mejor. Nuevamente dicha medición sin cuantificar exactamente cuánto es no nos gusta a los frikis de los análisis, hay que calibrar bien los equipos y decir la cantidad exacta 0,1% y bien medida y si es 0,2% decirlo. En un famoso club de aceites en Europa ya realizaron análisis dobles enviando a distintos laboratorios y en uno de los vehículos el laboratorio Olcheck había medido más cantidad que Polaris, de esto se puede deducir de que la calibración de cada laboratorio es diferente y puede haber diferencias. Como el hollín es otro factor muy crítico para el desgaste es muy importante tenerlo muy controlado, es decir aunque consigue uno controlar la dilución si no eres capaz de mejorar el hollín olvídate de tener 1 ppm por 1000 kilómetros de desgaste. Los que llevamos ya unos años enviando análisis no nos conformamos con un resultado regular, siempre vamos tratando de mejorar pero para esto lo que hemos aprendido es que no se consigue con estirar intervalos o tener el motor con dilución y hollín. Las últimas tendencias de análisis usados son de que los mejores resultados están entre 100 a 150 horas de funcionamiento. El agua es normalmente sin presencia, en este caso marca menor a 1 lo que significa que no llega a 0,1%. Parece un valor insignificante pero realmente sí que es muy importante ya que si hay algo de condensación en vehículos con un uso en recorridos cortos se puede dar el caso y si hay refrigerante también debe de salir. Algunos laboratorios miden glicol por separado, ya sea una entrada por junta de culata o una entrada por intercambiador de placas aceite y agua a veces sucede, si estás rellenando continuamente ten presente que no solo puede ser una fuga de algún manguito y que dicha pérdida puede ir en el aceite de motor. Ante la duda te recomiendo gastar 23 € por un análisis de aceite usado y así se sale de dudas.
Las propiedades del aceite son las flechas coloradas que he marcado, con estos indicadores oxidación, nitración, TBN y TAN se puede tener la información del estado en el que se encuentra el aceite. Flecha amarilla es la nitración, es un valor bajo y no suele presentar pegas en intervalos cortos, en función de los contaminantes que entran al aceite de la combustión etc. se eleva, no está claro si 10 puntos es el máximo respecto al aceite virgen y como es algo que no presenta problema no hay que dar más importancia. La flecha azul es la oxidación 17 ppm un poco elevado pero en este mix de aceite hay algo de ester y el valor se eleva. Aquí tratándose de un mix sin referencias de valor de inicio es difícil valorar cuánto se ha elevado este valor pero no es un problema, simplemente es un dato que en mi uso de Hypermiller con trayectos de 27 a 30 km en absoluto estoy poniendo la mecánica a una temperatura elevada, de hecho muy rara vez mi aceite pasa de 100 grados. Supongamos que en este mix no hay ester y el motor se ha llevado alto de temperatura de aceite y es entonces cuando este valor se puede elevar, pero si esto sucede también se espesa el aceite y este fenómeno es conocido como espesamiento oxidativo. Los laboratorios tienen la regla de que mientras el aceite permanece en grado dicho espesamiento no es crítico. En el aceite usado se pueden dar casos de que la dilución rebaja la viscosidad y el hollín o espesamiento oxidativo aumentan la viscosidad, a esto sumamos la degradación de los polímeros espesantes tenemos un mix de variables muy difícil de controlar. Así que si ves un valor en un análisis de aceite usados no eres adivino para saber cuánto es por dilución, cuánto es por degradación de polímeros y cuánto es por espesamiento oxidativo y el propio hollín también tiene efectos de espesar el aceite. Los comentarios de algún usuario diciendo pues mi aceite se ha mantenido muy bien y no ha perdido mucho viscosidad que los polímeros no se han degradado son difíciles de justificar porque realmente es difícil de valorar. Yo he realizado pruebas con el viscosímetro donde he podido observar a mitad de intervalo reducción de viscosidad y con el uso al final del intervalo espesamiento, dichas pruebas no las grabé en su momento pero lo que ya he aprendido con las pruebas de viscosidad y el viscosímetro es que el aceite puede tener este cambio de viscosidad, volveré a realizar estas pruebas. Hubo una etapa en la que tuve una rotura de un viscosímetro y casi dejo todo frustrado por el coste de los instrumentos pero más tarde volví a comprar y volver a realizar pruebas. Como dice el refrán lo que no te mata te hace más fuerte y en mi caso pasó exactamente esto, volví a concentrarme en más y más pruebas y gracias a estas pruebas aprendí muchísimo, al día de hoy solo midiendo la viscosidad en aceite virgen en aceite con 10 km de uso y a mitad de intervalo y final de intervalo tengo una información que un laboratorio de análisis no me ofrece y si se lo envío para ser medido costará mucho dinero. Yo he pedido a los usuarios que me envían muestras para envío conjunto de análisis añadir si es posible aceites de inicio de intervalo con 10 km de uso o virgen y así poder medir más cosas que un laboratorio no puede, en mi caso realizando triple medición de viscosidad a 26 grados a 40 y 100 grados esto es equivalente a horas de pruebas, pero no lo realizo por dinero es por puro hobby y poder seguir aprendiendo más. Incluso he llegado a reproducir algún mix, cargar muestras en tubos con bola y meterlos en el congelador una noche para ver comportamiento a muy baja temperatura y a 0 grados. En el canal está publicado dicho vídeo comparativo de un amigo que en un coche de gasolina de inyección indirecta tenía dilución, algo totalmente desconocido pero nuevamente triste realidad. Pronto publicaré este análisis ya que van unos cuantos análisis de diésel Euro 5 y 6. Posiblemente mi audiencia estará ya con ganas de ver análisis de motor de gasolina, los próximos análisis van a ser de gasolina en turismo y moto 4T. La flecha verde es el TBN, la reserva alcalina, aquí el valor es correcto. Existen criterios de que debe ser al 50% del valor inicial, es decir si en aceite virgen estaba en 8 pues el mínimo es de 4. La flecha roja TAN no se ha medido porque este análisis era el básico de 18,50 € y no estaba incluido. También existe el criterio de cruce entre TAN la flecha roja y el TBN flecha verde, es decir el valor de TAN flecha roja no puede superar el valor de TBN flecha verde, cuando llegan al mismo nivel hay que proceder al cambio de aceite. He leído sugerencias de olvidarse de estos valores debido a la precisión de estos métodos de medir y tener como referencia la oxidación de la chapa de cobre, es decir hacer la prueba que se realiza para los aceites de la caja de cambios, en inglés es Cooper Corrosion Test y se calienta el aceite durante un tiempo establecido y se compara viendo el color de dicha chapa. Esto no es algo que suena en absoluto raro porque Ato24, la famosa tienda online alemana, ya realizó análisis de muchísimos aceites 0W30 y 0W20 y en sus pruebas estaba implementado dicho Cooper Corrosion Test.
Por si fuera poco, también existen razonamientos de que independientemente de lo que digan dichos valores, si no están acompañados de un desgaste elevado en un monitoreo continuo, por ejemplo, se realizan varios análisis en un mismo intervalo y en función del desgaste se procede a cambiar el aceite y no en función de estos valores tan y te ven, puede sonar tremendamente ridículo, pero la persona que ha escrito esta afirmación es uno de los más grandes de este mundo de los análisis y su criterio está basado en una gran cantidad de análisis en su base de datos y no en hacer 3 análisis contados al año en plan aficionado. Creo que es bueno llegar a leer estos grandes expertos que dedicaron gran parte de su vida en este mundo de los análisis y no solo fiarnos de lo que dice un laboratorio que puede dedicar un tiempo muy breve en cada análisis. Por último, existen laboratorios en Estados Unidos que literalmente solo con el valor TBN llevado hasta límites de locura son capaz de dar el visto bueno para seguir con el análisis siempre y cuando hay un nuevo análisis para poder ver la evolución de este valor. Dicho laboratorio tiene una enorme base de datos con promedios de muchos motores y saben qué valores son críticos de desgaste y los que no, es decir, nuevamente están basados en ver una consecuencia de dicho valor. Si baja demasiado el TBN tiene que tener un desgaste elevado reflejado en los diferentes metales. El criterio de la evaluación de dicho valor es que en un motor hay consumo de aceite y al reponer aceite fresco este valor puede cambiar a mejor. A menudo los usuarios no están reponiendo aceite hasta que tenga el nivel mínimo, esto supone una entrada importante de aceite fresco en el motor. De hecho, este mismo motor EA288 tiene fama de consumo de aceite alrededor de 1L hasta 1,5L a los 10.000 kilómetros. Finalizamos con la viscosidad, aquí no se ha medido a 40 grados ya que no era disponible en análisis básico. La viscosidad a 100 grados sí se ha medido y con la entrada de combustible siempre hay degradación, en este caso la degradación y el combustible no es proporcional ya que influyen los polímeros espesantes, es decir puedes tener degradación con 2% o 4% de combustible de manera similar, este mismo aceite lo tengo en una 3,4% de dilución con los mismos kilómetros y horas ligeramente superior y una degradación similar, por lo tanto el contenido de combustible no es proporcional y la degradación se comporta de manera diferente. En gran parte de los análisis de estos motores de la serie EA288 hay siempre una degradación con 1 a 2 puntos como regla general. Un breve resumen de este análisis. Para ser un análisis de inicio de tendencia sin enjuague previo e intervalos cortos los valores son medio regulares. El aceite no está acabado y podría haber durado más, pero mi meta no es el ahorro de 30 euros en un cambio de aceite, me da exactamente lo mismo si el aceite está sin agotar. Mi meta es el mínimo valor de desgaste posible y si no es de 1 ppm por 1000 kilómetros o menos es un análisis que pasa a la historia sin gloria. Para ser un primer análisis lo podemos catalogar como análisis de aprendizaje para ir tomando nota y mejorar. Dichos valores podrían haber sido más reducidos si se hubiera realizado un enjuague previo o que el análisis previo hubiera sido más corto en vez de 10.000 kilómetros. Hoy en día, después de haber realizado este mismo experimento, es fácil decirlo. En este vehículo la dilución está bastante más controlada gracias al buen trabajo de llevar a cabo todas las regeneraciones y se puede decir que no hay desastre en estas 85 horas de funcionamiento. Como este mismo mix de aceite lo he usado en el otro vehículo, el A3 de mi mujer, que lleva el mismo motor 2,0 TDI Euro 6, es bastante obvio que en el motor con más dilución más desgaste se obtiene y la velocidad media es otro factor importante. El control de las regeneraciones, la diferencia entre hacer cada 150 a 200 kilómetros y cada 477 kilómetros es otro factor importante. En su día tomé la decisión que el siguiente análisis se va a estirar y lo he llevado un poco más lejos para ir conociendo los límites. Ya próximamente sacaré el siguiente análisis de este mismo A4 2000 TDI Euro 6 llevado a 120 horas de funcionamiento dopado con gran cantidad de aditivos. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, quédate pendiente de las futuras publicaciones que sin duda iré publicando nuevos análisis que vamos enviando poco a poco de manera conjunta. Sin duda se puede aprender de los éxitos y los fracasos de los demás. Los motores modernos Euro 6 tienen un extraño comportamiento muy similar, son poco amigos con la dilución y el hollín.